2 de la tarde con 2 minutos, es momento de revisar información económica aquí en 24 tarde. Ayer lo mencionábamos, este acuerdo que llegó el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores para proyectar una alza escalonada del sueldo mínimo de aquí a julio del próximo año, llegando a 500.000 pesos. Una propuesta que ha despertado obviamente el desánimo desde, por ejemplo, organizaciones de pymes, pero también va a ser, junto con este tema, el tema de la reforma previsional, los dos grandes desafíos del Ministerio del Trabajo de aquí en más, por lo menos en el próximo año. Vamos a revisar las gráficas para entender un poco el panorama, la película detrás de esta historia. A ver, en el programa original del presidente Boric se hablaba de llegar a 500.000 pesos en el sueldo mínimo, la última parte del mandato del presidente Boric. ¿Qué es lo que se propone ahora? Vamos a revisarlo en la siguiente estación. Ahora se adelanta para mayo, más bien julio del próximo año, esta alza, una alza que va a ser escalonada. A ver, vamos a revisar los escalones de esta escalera de aquí al próximo año. Vamos con la siguiente gráfica. Hoy el sueldo mínimo está en 410.000 pesos. Lo que se busca con esta negociación es, obviamente, dejar pactado varias estaciones de aquí al próximo año. El 1 de mayo de este año, es decir, en 2 o 3 semanas más, estemos con un sueldo mínimo cercano o de 440.000 pesos. Un sueldo mínimo que hoy día lo reciben entre 800.000 y 1 millón de trabajadores en Chile. El 1 de septiembre de este año, que ese sueldo mínimo llegue a los 460.000 pesos. Y aquí está quizás la estación que se centra en la conversación y las negociaciones, es adelantar para el 1 de julio del 2024 la llegada a 500.000 pesos del sueldo mínimo en nuestro país. Recordemos que se acaba de aprobar la semana pasada el tema de las 40 horas y es por ello que desde el mundo empresarial, sobre todo de las pymes, han puesto el acento respecto a esta alza y cómo se va a proteger también las espaldas financieras de las pymes con esta alza que golpea sobre todo a la pequeña y mediana empresa. El gobierno también pone sus puntos respecto a los subsidios que se van a entregar por lo mismo. Vamos con esta siguiente gráfica que también tiene relación con otro elemento de la negociación que se alcanzó ayer. Si el IPC del 2023 es de 6% o más, se va a agregar o se van a agregar 10.000 pesos más a los 460.000 que debiese terminar este año el sueldo mínimo. O sea, sería de 470.000 en el caso de que el IPC sea de un 6%. Vamos con la siguiente estación y aquí se concentra un poco y entramos a detallar cuáles son los puntos que ponen las pymes y también los expertos, algunos expertos laborales respecto a esta alza del sueldo mínimo. Estamos hablando, si sube de 410 a 500.000 pesos en el transcurso de 15 meses, sería un alza nominal del 22%. El alza nominal del sueldo mínimo. El tema es que siempre se ha argumentado, por lo menos desde las organizaciones sindicales, desde el gobierno, esto sobre todo busca aumentar el sueldo real de los trabajadores, sobre todo dar cuenta del fuerte proceso inflacionario que ha sufrido nuestra economía. Lo que proyecta el Banco Central de inflación para el 2023 es 4,6%, para el 2024 un 3%, o sea, si sumamos ambos números, daría un número muy inferior, cercano al 8%, respecto al 22% de alza. Es decir, el alza real sería de un 14% en el sueldo mínimo. Y ahí se instala la conversación. Algunos expertos dicen, esto provocaría inflación. Otros dicen, esto, ojo con el escenario de empleo hoy día en nuestro país. Estamos en un escenario recesivo, que la creación de empleo se ha estancado durante el último tiempo. También otros argumentan que esto podría provocar informalidad. Son varios los argumentos que ponen desde los expertos laborales para criticar esta alza, que es esperable, pero la velocidad que se está imponiendo es la que se critica. Vamos con la siguiente gráfica para seguir explicando un poco los números que se han ido disponiendo de acuerdo al anuncio presentado por el gobierno ayer. A ver, hoy las pymes, la pequeña y mediana empresa, recibe un subsidio del Estado para pagar los 410.000 pesos. Eso es algo inédito, que nunca se haya hecho prácticamente en nuestro país, que las pymes reciban un subsidio directo del Estado para alcanzar los 410.000 pesos que hoy entregan esas pymes como sueldo mínimo. ¿Qué es lo que se va a presentar mañana a las pymes? ¿Qué va a pasar? El Ministerio de Economía propondrá un nuevo esquema de subsidios a las pymes para alcanzar este monto de 500.000 pesos. Claro, desde las pymes no están contentos. ¿Por qué? Porque se hace un anuncio sin primero haber negociado con ellos. Recordemos que también ha sido un argumento del gobierno para el tema de las 40 horas y también para el tema
de la anterior negociación del sueldo mínimo, esta famosa mesa tripartita entre empresarios y pymes, el gobierno y las organizaciones sindicales para alcanzar acuerdos. En este caso, no se realizó esta mesa tripartita, no es obligación, pero se había realizado antes y es parte también de las críticas que hacen las pymes respecto a la fórmula que se está buscando en esta ocasión. Y vamos con la última gráfica para poner en perspectiva el sueldo mínimo en nuestro país respecto a otros países. Aquí es un estudio de la Diego Portales que se lleva el precio o el monto del sueldo mínimo, se transforma obviamente en el valor de compra en cada país y también respecto al precio del dólar. A ver, en nuestro país actualmente el sueldo mínimo está en el 5º lugar en América Latina, después de Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y Chile. La ecuación es bien difícil de hacer. Se transforma en dólares, el poder de compra de esos dólares es bien técnica un poco el cálculo. Con el sueldo de hoy de 410.000 pesos estamos en el 5º lugar. Si se sube a 500.000 pesos, de acuerdo al estudio de la Diego Portales, ¿qué pasaría? Chile pasaría a tener, en términos de ingreso real, el sueldo mínimo más alto en América Latina. Chile, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia. Son varios puntos de esta negociación, lo decíamos, un acuerdo que llega ayer el gobierno, la ministra Jara, el ministro Marcel, con la CUT. Hay respuesta desde la empresariado, obviamente. No ha gustado mucho esta idea de acelerar esta alza del sueldo mínimo a los 500.000 pesos para el mes de julio del próximo año. Escuchamos declaraciones. Y lo que hoy día se ha hecho es anticipar, ¿cierto?, un año el cumplimiento de dicho compromiso. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, vivimos un periodo de ajuste económico importante con altas tasas de inflación, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida del poder adquisitivo durante este periodo. Aun cuando tengamos un acuerdo de incremento del ingreso mínimo distribuido en 2 años, eso no significa que el próximo año, en abril, no haya nuevamente una negociación con las organizaciones de trabajadores. Esa negociación va a estar focalizada en los temas de beneficios complementarios. Hemos logrado como trabajadores y trabajadoras poder adelantar la meta de los 500.000 pesos. Meta que estaba comprometida por el gobierno, pero que nosotros lo planteamos como una necesidad de poder suplir la necesidad tan latente de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, nadie puede estar en contra de que vayan aumentando los salarios más bajos, especialmente en este proceso inflacionario. No, algún efecto va a tener. Lo que pasa es que hay dos realidades distintas. Una son las grandes empresas y otras son las pymes. Entonces, por eso es importante de que todo esto se vaya haciendo gradual, cuál era el programa original. Es parte de la conversación que se inicia respecto al sueldo mínimo en nuestro país. Vamos con otras informaciones económicas. El director del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, exigió a la Polar acercarse a ellos y ofrecer medidas compensatorias. Esto luego que la empresa reconociera que sí vendió ropa falsificada, lo que antes negaba. Andrés Herrera también confirmó que se están investigando otras compañías del retail, entre ellas CITES, que según la indagatoria, uno de sus proveedores estaba relacionado con la Polar. Declaraciones tras participar de la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados y Diputadas. Escuchemos declaraciones. La actitud que ha tenido la empresa La Polar es completamente impúdica, es desvergonzada. Estamos también iniciando una investigación respecto del resto de los actores del retail. Por supuesto, no descartamos la existencia de situaciones similares a La Polar en otros tiendas de retail. Y tenemos entre el 2022 y 2023 alrededor de 13 reclamos en el caso de ITE. Es decir, no es un número tan significativo, lo que no supone necesariamente descartar la existencia de situaciones irregulares. La estamos investigando y por eso hacemos un llamado a los consumidores, en este caso o en otros, que puedan denunciar, puedan reclamar ante el CERNAC para los efectos de analizar esos reclamos y efectivamente poder iniciar una investigación más robusta. Y a propósito de la confirmación del Servicio Nacional del Consumidor sobre investigaciones a otras empresas, Falabella emitió un comunicado y dice lo siguiente: le compramos directamente a proveedores o distribuidores autorizados con los cuales tenemos acuerdos comerciales que incluyen cláusulas específicas de cumplimiento y de responsabilidad con respecto a la calidad y autenticidad de los productos. Sobre falabella.com, que también tiene vendedores externos, agregaron que realizan evaluaciones preventivas y revisan constantemente para asegurar que los productos cumplan con la calidad y sean originales. Concluyen diciendo que las denuncias de Marketplace ante el CERNAC ya fueron aclaradas.